Hoy te traigo una información totalmente relevante y que va a ser vital también para tu iglesia. Sabemos que en algunos momentos se hacen las elecciones de algunos cargos, sobre todo cargos importantes de personas que van a dirigir el pueblo de Dios. Y lo que te traigo ahora es un cuestionario. Es un cuestionario que incluso ha sido verificado por uno que otro pastor que han dicho que está muy bueno. Entonces, el objetivo de este video es poder mostrarlo, poder dejarlo también para que lo puedas descargar y llevarlo incluso, en este caso si eres un líder de iglesia, para aquellos momentos donde se hacen este tipo de elecciones, para saber también cuáles son las creencias de las personas que dirigen el pueblo de Dios. Este cuestionario es un cuestionario para líderes que involucra algunas creencias, algunas enseñanzas y que son totalmente controversiales dentro del pueblo de Dios. Y yo creo que eso siempre es de vital importancia poder saber qué es lo que cree o cuál es la postura de los líderes frente a ciertas situaciones complejas que pasan en la iglesia donde lastimosamente han sucedido cosas que no deberían haber sucedido. Y esto es específicamente para eso, para poder frenar ciertas cosas, ciertas doctrinas que son antibíblicas o ciertas doctrinas que van contra la naturaleza de las creencias de la iglesia. Y por eso quiero dejarte este cuestionario. Y sé que lo vamos a estar repasando, no sin antes leer algunos versículos de la Biblia, como por ejemplo Lucas capítulo 10, versículo 3, donde dice: He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, o Hechos capítulo 20, versículo 29, donde se nos dice: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Conocemos nosotros entonces que dentro del pueblo de Dios siempre ha habido esto de lobos rapaces o personas que quieren destruir los cimientos de la iglesia. ¿Y cómo lo hacen? Teniendo estos puestos de responsabilidad donde al final, a través del púlpito o a través de la enseñanza que se da en algunos grupos, pueden destruir la iglesia, lo que la iglesia incluso ha levantado por muchos años. Y por eso es importante esto. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen elecciones de algunos cargos, sería bueno poder imprimir esto, decirle: hermano, usted fue elegido para tal cosa, para tal cargo importante, para tal forma de liderazgo dentro de la iglesia, puede llenar este formulario para poder ver si está de acuerdo o no, o si está de acuerdo o alineado con lo que nosotros enseñamos dentro de nuestras doctrinas, dentro de nuestra enseñanza. Y para eso es. Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos en los cuales la iglesia enseña, y si esta persona está de acuerdo con otras cosas, ahí es bueno poder verlo ya más con un pastor como un líder, con un líder como un pastor, etcétera, etcétera. Así que para eso es. Ese es el objetivo de este cuestionario. Y parte así. Dice: preparados para presentar defensa. Primera de Pedro 3:15. Nosotros sabemos que las personas que lideran el pueblo de Dios deben tener también un conocimiento de la Escritura para no poder ser engañados o incluso para no menguar en lo que es la enseñanza que ellos mismos deben conocer, que deben predicar, que deben incluso dar como estudios. Y deben estar preparados para presentar defensa, tanto ellos como también los que la iglesia. Dice, comienza aquí con una introducción, habla de un versículo, dice: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí yo hice, esto está en PDF, una pequeña introducción de lo que viene esto. Dice: Dios ha puesto en su pueblo centinelas que dirijan y conduzcan con verdad y amor a su iglesia. A lo largo de la historia adventista se han levantado grandes líderes que, en un principio, servían con pasión el evangelio de salvación, hasta que perdieron la dirección del verdadero camino y volvieron sus armas contra la iglesia, apartando a muchos de la senda de la fe. La sierva de Dios, hablando de esto, dijo: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Eso ya es totalmente entendible.
¿cierto? Esto es generalmente para esas doctrinas que salen de personas que han estado dentro de la iglesia, porque nosotros ya sabemos las enseñanzas que cree el mundo evangélico, las otras denominaciones, pero el gran problema que ocurre dentro de la iglesia es de aquellos que han salido de dentro de la iglesia para atacar con algunas creencias o algunas enseñanzas o incluso alguna forma de interpretación de las escrituras o de las profecías que no están de acuerdo a lo que nosotros como adventistas creemos y también enseñamos. Así que bien, vamos a saltarnos la introducción, que está muy buena de por sí. Lo digo yo mismo porque yo mismo la escribí, pero la leí ahora y no la había leído hace mucho tiempo, porque la hice hace mucho tiempo. Debió haber sido a principio de año tal vez. Y ahora estamos a final de año. Bueno, dependiendo de cuándo esté este video. Si este video a lo mejor está para el otro año, no lo sabemos, no lo sabemos. Muy bien. Miren este texto de Ellen White muy interesante. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Y aquí está, nombre, iglesia, cargo. Entonces la persona viene y dice, soy hermano tanto, de la iglesia tanto, y este es el cargo. Bueno, ahora lo ideal es que esto lo tenga un pastor. Sería lo ideal, es decir, que un pastor dijera, ay, hermano, tú estás a cargo, eres anciano, toma, llena esto y me lo entregas después. Eso sería lo ideal en este caso. Ahora, está bien si la persona en este cuestionario dice, no conozco ese tema. Y ahí es mucho mejor porque la persona reconoce que no conoce el tema y uno puede hablar respecto a esto. Pero si si una persona responde correctamente, amén. Y si una persona en realidad responde incorrectamente contra los principios de la iglesia y de la Biblia, eh, hay que verlo. ¿Ya? Entonces, cargo, iglesia, nombre, cuánto tiempo lleva en el Evangelio, por eso también es importante, porque si una persona a lo mejor tiene un conocimiento tal vez incorrecto y dice a lo mejor cuánto tiempo lleva en el Evangelio y lleva uno, es de igual entender eso, pero si ya lleva 20, 30, 40 años y sus respuestas son totalmente ajenas a lo que nosotros enseñamos, es un problema. Y partimos con este cuestionario que dice, marque la alternativa correcta. Esto es como el colegio. Ya, el primer punto es sobre el don profético. Esto es totalmente importante. Es totalmente importante porque hemos visto de todo ya dentro de la iglesia, de las cosas que ocurren, de quemas de libros, de esto, de personas que dicen, no, sí, fue una escritora únicamente, Ellen White. En realidad nosotros solo es una buena escritora, su mensaje, ella no es no es inspirada, ¿cierto? A pesar de que hay una creencia fundamental, porque hay una creencia fundamental que habla respecto a esto, de lo que nosotros creemos. Y por eso es que una de las cosas importantes es que se pueda reconocer la inspiración de lo que nosotros creemos que, que el poder de Dios que se ha revelado a través del Espíritu Santo con el don de profecía en Ellen White. Dice, el don profético, el espíritu de profecía es A, un don que todos llevamos dentro, B, el don que únicamente tenía Ellen White, C, el don que los profetas de la Biblia tuvieron, o D, el don que los profetas de la Biblia y Ellen White han tenido. Bien, y así podemos ser... Yo no voy a dar la respuesta, obviamente. Tengo clara la respuesta. Los mensajes de Ellen White fueron A, producto de su imaginación, B, escritos cristianos pero no inspirados, C, inspirados por Dios. Y eso ya te da al tiro una categoría de decir, esto no es inspirado y es solo una escritura, estos son escritos cristianos como uno puede escribir cualquier cosa con lo que uno cree, con la enseñanza que uno tiene, o realmente es un mensaje de Dios. Ellen White fue solo una escritora cristiana, una profeta, presidenta de la Conferencia General. está claro. Pero yo creo que siempre hay un problema con esto de nombrar a ella del tema profético, decir si ella tenía esto o no lo tenía. Yo creo que es un gran salto a veces poder reconocerlo porque está lleno de falsos profetas
Y también está esto de que muchos pueden decir, como los santos de los últimos días, también como los mormones, tienen también un profeta, todo, y hay como que siempre hay un prejuicio con eso, pero los que están a cargo deben estar claro con, con esta enseñanza. Ahora, fíjense, si rechazo los mensajes de Ellen White, A, no pasa nada, B, desobedezco a Dios. Yo creo que todo esto abunda en ese pensamiento de decir si ella es inspirada o no. ¿Cuánto yo creo respecto a esto? Porque incluso muchos pastores y muchos líderes que yo incluso he oído y he visto incluso, le sacan el peso a ella. ¿No? Si solamente fue una escritora, no, es que en realidad nosotros no deberíamos tomarnos tan a pecho lo que ella dice, porque también fue en su tiempo y vivió hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es como decir bien quién es para nosotros, para la iglesia, y cuál debería ser nuestra actitud también hacia eso. Después dice, una de las causas de apostasía será rechazar los testimonios de Ellen White, cumplir con los testimonios de Ellen White. También está clara esa alternativa. De hecho, hay textos muy claros que hablan sobre eso. Y yo también he visto también personas que han pasado de rechazar a después no creer en la Biblia y al final no creer en nada. Y líderes. Y es totalmente lamentable. Cuando Ellen White escribía, cuando ella decía que escuchaba a su ángel acompañante, ella se refería a que ella se imaginaba a un ángel caído, un ángel de Dios o al enemigo. Esto es importante porque la gente siempre dice, yo he escuchado mucho eso, ¿no? Es que ella solo fue una escritora cristiana importante dentro del mundo adventista. Entonces ahí está, entonces ella fue solamente una escritora cristiana importante de la iglesia. Porque decir a que una escritora importante a decir de que fue inspirada por Dios son dos cosas totalmente diferentes, y más cuando ella dice, y mi ángel acompañante me dijo, y mi ángel acompañante me llevó, y mi ángel acompañante. Entonces ella se imaginaba un ángel, era un ángel o era el enemigo. No hay otras opciones sobre eso. ¿Cada cuánto recomiendo a mi iglesia leer los libros de Ellen White? Eso también es importante. Nunca, poco, siempre, cada sábado. 2. Esto es sobre la iglesia ahora. El punto sobre la iglesia. ¿Qué creo yo sobre la iglesia? Sobre el pueblo que voy a liderar, el pueblo al cual estoy yo a cargo, ¿cierto? Incluso a lo mejor también podría ser bueno esto para los pastores. Voy a ver si lo puedo hacer llegar a los pastores también. Como dije, yo igual se lo mostré a 2 pastores. Creo que estaba bueno. Bien. 2. La iglesia. ¿Es necesaria la organización de la iglesia? Aquí vamos directo al tema de las personas que dicen que no es necesario, que la organización en realidad es piramidal y que la organización en realidad no hay que estar dentro porque está en apostasía. Y para una persona que lidera dentro de la iglesia con un cargo de responsabilidad, esta pregunta es vital. Es necesario, de hecho, este punto es muy vital, muy, muy importante. Dice, ¿la iglesia es necesaria la organización de la iglesia? No, tal vez sí. ¿Es necesario el manual de iglesia? Me fui para arriba. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Es necesario el manual de iglesia? No, tal vez sí. Dice, me he leído el manual de iglesia y estoy al tanto con los procedimientos. Ese es más como, no es como tan tajante, es como, conozco un poco sobre el manual o sí o no. O un poco, he oído, sea algún reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque las personas cuando están, no sé, en junta o en situaciones como a lo mejor complejas, saber los procedimientos que hay es a través del manual.
pero no es como tan... O sea, es algo necesario, pero no es algo que diga, no lo sabe o no lo conoce, así que está mal. Es más un tema de que si sé o no sé, y si no sé, espero saber. Dice, ¿estoy de acuerdo con que exista la asociación general? Importante. ¿Estoy de acuerdo con la figura pastoral que la iglesia adventista tiene? También importante, porque muchas personas están contra la figura pastoral, muchas personas están contra los pastores. Y, o sea, no me refiero, cuando digo los pastores, no me refiero a un pastor, el pastor tanto, el pastor, no sé, el que sea, con nombre y apellido, sino a la figura pastoral de cómo se ejecuta dentro de la iglesia el sistema pastoral, o el ministerio pastoral, mejor dicho, más que sistema, sino el ministerio pastoral, cómo se ejecuta dentro de la iglesia. Y muchas personas tienen problemas con eso. De hecho, la mayoría de personas que están en apostasía y que nombran a la iglesia como parte de Babilonia están en contra de todas estas cosas que estoy nombrando, en contra del manual de iglesia, en contra de la iglesia organizada, en contra de la figura pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estoy de acuerdo con la figura pastoral que la iglesia adventista tiene? ¿No o sí? ¿Estoy de acuerdo con el uso que la iglesia le da a los diezmos y ofrendas? Importantísimo también. ¿Está la iglesia adventista en apostasía? Esta es una de las preguntas ya que son más... Esta y la otra, que dice, ¿es la iglesia adventista parte de Babilonia? Esas dos preguntas yo creo que son las claves de esta sección. Decir y saber cuál es la posición de, en este caso, el líder que va a estar en el cargo de importancia, teniendo a la iglesia sobre sus hombros, por así decirlo, saber qué es lo que opina de la iglesia misma. Porque no me van a decir ahora de que nunca ha ocurrido de que un líder ha dicho de que la iglesia está en apostasía y hay que salirse. Seguro que nunca ha ocurrido. Sí ha ocurrido. O que la iglesia es parte de Babilonia. También se ha escuchado harto de personas que al final se salen de la iglesia. Y por eso yo creo que esto es más un tema de honestidad también. Todo esto tiene que ver con un tema de honestidad, de personas que puedan decir, en vez de uno no saber, como que tienen, algunas personas tienen como algún tipo de corriente donde todos sus mensajes son ataque a la iglesia. Ataque a la iglesia, porque tenemos que diferenciar lo que es tratar de hacer una reforma en la iglesia, un reavivamiento, porque por algo también hay libros que dicen reavivamiento y reforma, si no, no lo necesitamos. Y eso incluye tanto a nivel macro como a nivel micro, no únicamente cierto sector, sino todo sector. Todo sector necesita un reavivamiento y una reforma. Todo, yo, tú, el pastor, el que sea, todo lo necesitamos. Pero de ahí a que tu mensaje sea únicamente el ataque constante a la organización de la iglesia y nombrar a la iglesia como parte de Babilonia y decir de que de que la iglesia como organización está en apostasía, y cuando tú das estos tipos de mensajes, pero en realidad eh, o sea, no es que lo dices tal vez abiertamente, yo creo que es más peligroso que la persona que ya sabemos que lo piensa. Porque nosotros no podemos saber qué es lo que piensa de por sí la persona que tiene esta enseñanza, pero no la comparte del todo. Típico, por ejemplo, de personas cuando muestran y dicen, miren, la iglesia se juntó con, no sé, con tales personas, con lo que sea, y tu mensaje siempre es ese, y al final, la iglesia como organización fue y hizo esto, pero no dices cuál es tu posición. No dices si tu posición es que lo dices porque estás contra la iglesia, lo dices para causar un impacto en la iglesia. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Entonces, cuando uno no marca una posición, es mucho más esa persona más peligrosa que la persona que te dice abiertamente, yo creo que la iglesia está en apostasía, o la persona que dice, yo no creo eso. Cuando tienes que tomar una decisión de un bando, por así decirlo, de lo que uno cree respecto a la iglesia. Cuando uno no toma eso y es tu mensaje a la vez ambiguo, es mucho más peligroso que la persona
que ya tomó su decisión y que enseña lo malo. Porque la otra persona no está como ni a favor ni en contra, pero deja la duda. A eso es lo que voy. Y se entiende lo que dije. Sí se entiende. Ahora, el mensaje adventista. Ya este es un poco más liviano. Dice, los tiempos proféticos. Ah, no. No me acordaba de esto. Dice, los tiempos proféticos. El mensaje adventista se nota, yo creo que sí se nota que no había visto esto hace mucho tiempo. Y tampoco lo vi antes del video. Lo estoy viendo ahora juntamente. El mensaje adventista es sobre la fecha de la venida de Cristo. ¿Sí o no? O sea, nosotros, y aquí no hablo de una fecha de que Jesús va a venir, sino de que va a venir, pero tenemos una fecha. ¿Es el mensaje que nosotros tenemos? ¿Es el mensaje en el cual nosotros nos caracterizamos? Cristo viene el año 2031 y esto es específicamente para estos grupos que creen esto. Hay grupos que creen que Jesús viene el 2031 y hay grupos que hay grupos que han salido de la iglesia uniéndose, o sea, que han partido con esta enseñanza y otros que todavía lo tienen y son miembros de iglesia. Y yo conozco algunos tipos de personas que sí creen esto. Y la pregunta es, ¿cree la organización de la iglesia o la iglesia en sí esto? ¿Lo enseña? Y no. Entonces, ¿falso o verdadero? ¿Hay mensajes de fechas proféticas para el futuro? O sea, de que hay fechas proféticas hacia el futuro como líneas de tiempo, ciertamente como algunos años que se van a cumplir, algunos días, los 1260 días tal vez. ¿Será que serán para el futuro también? La doble aplicación que algunos dicen. Todo eso contrastado con lo que la iglesia en sí enseña. ¿Será? Ahora una persona que puede decir que no sabe. Puede ser. Por eso es que es importante poner cuánto tiempo uno lleva en el Evangelio. Dice, conozco la enseñanza de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Un poco o sí. Conozco las profecías de los 1290, 1335. Esta profecía es muy poco conocida. Y podemos decir que hay como tres posturas en esto, dentro de la iglesia. O sea, no posturas de interpretación, sino posturas de personas que creen respecto a que los 1290 y 1335 ya se cumplieron, que esa es, no lo voy a decir, pero que ya se cumplieron. Otro grupo que desconoce esto, que es la gran mayoría desconoce esto, y otro grupo que dice que son para el futuro. Ahora, si una persona desconoce esto y dice que están en el pasado, está bien. Dije la respuesta. Dice, sobre la enseñanza de los 1260 años. Se cumplieron del año 538 al 1798. Se cumplen en el futuro en periodo de 3 años y medio, como 1260 días. O es la profecía del año 1844. Esa pregunta ya más capciosa. Pero tiene que ver también con lo mismo. ¿Por qué es importante poder saber esto? Porque hay personas que están colocando muchas fechas en el futuro, diciendo que los 1260 tienen una doble aplicación y que se van a cumplir como 3 años y medio y colocan los gráficos donde dice dónde va a caer el tiempo, cuándo va a caer el final de la gracia, con las plagas y con fechas exactas sobre eso. Pero la pregunta es saber si la iglesia enseña eso. Porque tú puedes interpretar como quieras. Y así como también otras denominaciones interpretan como quieren también la escritura y les calza. Porque no van a decir que no les calza, sí les calza. Les calza cualquier tipo de fecha o de años que ellos colocan, tanto los evangélicos, pero claro, lo hacen mal. Por ejemplo, las 70 semanas. Y ellos lo detienen en la semana, en la última semana donde son 7... la semana que queda, las 69 semanas, y después viene la última semana de las 70 semanas, y esa última semana, como son 7 días, la separan en 7 años. O sea, tienen la profecía, pero la interpretan de forma errónea, diciendo que esos 7 años son al futuro. Y aquí también pasa lo mismo. Entonces, personas que toman fechas, las colocan en el futuro, la interpretan, la hacen calzar, pero ¿será eso lo que enseña realmente la iglesia o sea, no como doctrina, pero sí como interpretación profética? Y la respuesta es no.
Bien, existen fechas proféticas después de 1844. Ellen White habla sobre eso y eso también tiene que ver con lo mismo de las fechas proféticas hacia el futuro. La profecía de las 7 trompetas se cumplen a través de la historia. Ya sé para dónde va esto. ¿Se cumplirán todas en el futuro o ya se cumplieron? Esto es porque muchas personas están, bueno, algunos predicadores enseñan de que las trompetas están en el futuro. Eso es importante, de que todo el cumplimiento de las trompetas son parte de plagas también, como las plagas finales. Y esto es para poder sacar esa duda de la persona que tenga ese liderazgo. ¿Se cumple a través de la historia? ¿Se cumplirán todas en el futuro o ya se cumplieron? Interesante porque aquí está, se cumplen a través de la historia, es decir, en un proceso cronológico de tiempo hasta el tiempo del fin, o las 7 son en el futuro, o las 7 ya están en el pasado. Y no estamos viviendo bajo ninguna trompeta. ¿Ya? La deidad. Bueno, el tema anterior, o sea, este tema de las fechas, yo creo que va de la mano con... Todo esto va de la mano con personas que ponen fechas hacia el futuro de interpretaciones de fechas hacia el futuro. Todos estos son bajo el mismo objetivo, ver si la persona en realidad cree que las fechas son en el futuro, porque al final de esto después es donde se predica. De esto es de lo que se predica al final cuando las personas, que nosotros no sabemos qué es lo que creen o qué es lo que piensan respecto a esto, su interpretación, se colocan en cargos y predican sobre esto y después tienen problemas. Y para evitar todo este tipo de problemas, aquí está el cuestionario. Obviamente que es gratis. Obviamente. Dice, la deidad. Esto es importante. Esto se ha dado mucho en estos días. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas coeternas. ¿Es un solo ser o es un ser que se manifiesta en 3? O sea, es uno manifestado en 3, pero es un ser. O son 3 seres coeternos o es uno. Interesante. ¿Cuál de los 3 tuvo origen? ¿El Hijo, el Espíritu Santo? Ninguno. ¿Se debe bautizar en el nombre de el Padre, Hijo y Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús? Esto pasa cuando en la iglesia hay muchos de estos movimientos que han salido y que también hay incluso personas que son miembros de iglesia y creen algo que la iglesia no enseña. Yo siempre he dicho, y a eso también a lo que voy acá, si uno no está conforme con lo que la iglesia enseña, o con como la iglesia ha, por así decirlo, patentado como la verdad que tiene dentro de las denominaciones y de las denominaciones grandes, porque estamos hablando de denominaciones grandes, como, si uno no está de acuerdo, como las que vemos los testigos de Jehová, ¿para qué que son conocidas mundialmente, se va a meter en situaciones que sean malas, como por ejemplo estar dentro de un lugar donde no te gustan las enseñanzas ni las doctrinas y vas a estar igual solo para hacer críticas sobre eso, en realidad debería ir a otro grupo. Si es que no tiene una intención sincera de poder estudiar el tema, si es que lo desconoce. El Espíritu Santo es, esta pregunta es importante, una persona, una fuerza, otra forma de Jesús. De esto hay muchos. De estos sí que hay muchos dentro de la iglesia. De hecho, yo creo que más que, bueno, el 2031, el Espíritu Santo y la apostasía de la iglesia son como personas que tienen como todo eso relacionado. Yo conozco muchas personas que no creen en el Espíritu Santo como persona, sino más bien como otra forma de Jesús, otra manifestación o como una fuerza, como creen los testigos de Jehová. Y he hablado también con muchos de estas personas. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿No es Dios? No lo sé.
Conozco los conceptos de unicitario, unitario, modalista, arrianismo. No conozco esos conceptos, uno que otro, sí conozco esos conceptos. Esta pregunta es más, no es como para decir, no sabes, sino es como para decir, si no sabes, te lo explicamos. Diversidad sexual actual. Este tema yo creo que no es tan... no tiene como tanta forma de rebeldía de interpretación profética, eclesiástica, pero sí como en los conceptos actuales, de problemas que puedan haber respecto a todo lo que está pasando hoy en día con ciertos sectores políticos que ponen en marcha esto y que lo colocan en la iglesia, lamentablemente. Dice, ¿acepta Dios un matrimonio con personas del mismo género? ¿Estoy de acuerdo con los movimientos de diversidad? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? O sea, estar de acuerdo significa el tema de sí, yo lo apoyo, está bien. Complejo si uno tiene un cargo de responsabilidad como centinela de la verdad en el pueblo de Dios. ¿Estoy al tanto de los grupos actuales de diversidad? No, un poco, estoy completamente al tanto. Eso es más para saber si una persona tiene un conocimiento bueno, o sea, tiene un conocimiento profundo sobre todos estos temas, lo que va saliendo cada día incluso. Así que es más un tema de saber, si no sabes, te lo decimos. Así se va a llamar ahora, se va a llamar este video. Si no sabes, te lo decimos. ¿Puedo explicar sin Biblia el por qué la relación debe ser de un hombre con una mujer? Ya, esto es importante. ¿Do o sí? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, cuando uno se topa con este tipo de personas o movimientos, ya de por sí muchos de ellos van a anular la escritura. Entonces, no, pero ¿cómo tú vas a creer en esas cosas cuando ese libro es un libro antiguo, escrito por hombres, lo típico que dicen? Pero tú puedes explicar sin la Biblia el hecho de que un hombre está hecho para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Puedes explicarlo sin la Biblia? Porque la Biblia cualquiera, porque está llena de versículos sobre eso. Pero si una persona no te acepta la escritura, porque obviamente condena todo eso, y más ahora con todo esto de que uno no puede decir prácticamente nada, tú puedes explicar como líder eh, un hombre es para una mujer y una mujer para un hombre y el por qué de forma a lo mejor biológica, de la forma en como sea. ¿Puedes? Me llegó mi gatito. Me llegó mi gatito justo aquí. Mira, va a ser famoso. Ya, sigamos. ¿Dónde queda? Aquí. Con las personas de diversidad sexual, la iglesia debe condenarlos y rechazarlos. Eso es lo que hacen los evangélicos, lamentablemente. Los evangélicos se hacen pancartas, hacen escrituras de estas grandes y se colocan en todos estos lugares para causar peleas. Para causar peleas sobre esto, y ellos creyendo que hacen algo justo y bueno, al final hacen todo lo contrario. Es decir, generan un rechazo ya al evangelio, porque no dicen, son los evangélicos de la cuadra tanto donde se juntan, no, dicen los cristianos creen esto. Los cristianos son los fanáticos que se ponen a gritar ahí y al final por culpa de ellos salimos todos perdiendo. Y es cosa de ver en internet, en YouTube, donde los pastores evangélicos salen gritándole a estas personas y los condenan totalmente. Dicen aceptarlos y bautizarlos aunque no quieran dejar sus prácticas. Enseñarles de Jesús y sus verdades para que sean transformados. ¿Qué es lo que se debería hacer en esos casos?
Dice, ¿con cuánta frecuencia hablo de estos temas en la iglesia? Esto ya no es tanto como de, por así decirlo, de vida o muerte, porque hay personas que a lo mejor que son más adultas y no manejan mucho los géneros que han estado saliendo hoy en día. Y claro, obviamente van a basarse más en la Biblia, en los versículos que nosotros sabemos, pero de ahí a lo mejor a poder hablarlo, yo creo que son las generaciones más jóvenes las que impulsan para ambos lados la situación, tanto de la verdad que enseña la Biblia y también estos grupos y movimientos que al final que Dios no prueba. He abordado los temas de la diversidad con los jóvenes de mi iglesia. Nunca, siempre, no manejo esos temas. Aunque siempre es bueno poder invitar personas que sepan del tema y también saber qué es lo que piensan del tema. No vamos a invitar a una persona que piense todo lo contrario y se hable respecto al tema de la diversidad con personas o sea, que enseñen personas que sean totalmente opuestas al mensaje de la iglesia y mensaje de la Biblia. Bien, hemos finalizado entonces. Eso yo creo que son los temas más relevantes hoy en día y tampoco que es la idea hacer 200 hojas respecto a esto porque es un cuestionario de temas que son más candentes para este tiempo, como por ejemplo lo que es el don profético, personas que no creen, la quema de libros que ha ocurrido, el tema de la iglesia, de saber si la iglesia es verdadera o no, mi posición frente a la apostasía, el rechazo que hay. Mira, mira mi gato. Se va a caer ahí. Bien, después de estas irrupciones de mi gato, después de ver todo esto, decir de que pueda servir de mucha ayuda esto y que uno pueda estar preparado para presentar defensa y pueda resistir a todas estas cosas que están ocurriendo. Personas que se están saliendo, personas que se están uniendo a estos grupos, personas que al final están uniéndose tanto a estos movimientos sociales que están contra la Biblia y también a estos movimientos doctrinales que al final lo que quieren hacer es desarticular tanto de forma teológica como también de forma organizacional lo que es la iglesia. Así que eh, mucha resistencia, mucha oración sobre esto y vamos a continuar predicando el Evangelio en cámara, fuera de cámara. Eso yo creo que es lo que ahí se debe añadir eso al mensaje de Pablo, a tiempo, a destiempo, a cámara, fuera de cámara, la iglesia, fuera de iglesia, en todo momento. Así que firme y adelantes, vamos avanzando para predicar el Evangelio y para salvaguardar también el pueblo en el cual Dios nos ha colocado.